Bueno, a todos los que están ya aquí, que hemos disfrutado de un poquito de tiempo de alabanza y de oración antes de comenzar, porque claro que estamos clamando la presencia del Eterno para poder entrar a estudiar su palabra. Quiero darles un saludo, mis agradecimientos, porque me anima saber que están allí en sus pantallas, allí pendientes del estudio, y esto me anima porque son muchas horas de estudio realmente, y lo hago con tanto amor, y quisiera de verdad que todo esto fuera de mucha bendición, no solamente para los que lo escuchan hoy, sino para los que en el futuro ustedes mismos puedan pasar esos videos a otras personas, porque nosotros necesitamos aclarar muchos conceptos. Estos estudios son importantes porque solo en la palabra nosotros vamos a tener claridad acerca de lo que está sucediendo, acerca de lo que es el plan del Eterno, y en el momento en que nosotros nos encontramos de ese plan. Así que vamos a entrar hoy en un estudio que es muy interesante. Tenemos una noche muy lluviosa, estamos acá como con las lluvias tempranas, como con las lluvias tempranas acá, pero dice que las lluvias son de bendición, así que esperemos que tanta lluvia que ha caído hoy sobre esta ciudad pues sea de mucha bendición, y se transforme en bendición a nuestras vidas. Hoy vamos a ver un tema que es muy interesante, y que es la fiesta de Shavuot o Pentecostés. A mí me parece tan interesante una cosa. Se supone, nosotros aprendimos que la base, lo que constituía realmente, digamos que la base legal del cristianismo, era ese capítulo de Hechos 2, donde nos habla de lo que había sucedido en la fiesta de Pentecostés. Y como les digo, se supone que es la base, pero no hay un capítulo más distorsionado en la historia que ese capítulo de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, en primer lugar, nunca se ha visto como parte de las 7 fiestas que el Eterno ordenó, sino que siempre se aprendimos por tradición que Pentecostés era una fiesta en la que se había originado todo el movimiento cristiano. Así que una fiesta por allá suelta, que nunca la vimos dentro de todo el contexto, y una fiesta que realmente cuando la leemos nos aterramos y nos sorprendemos hoy de cómo pudimos sacar esa conclusión. Pero ¿qué es lo importante hoy? Yo lo que quiero hacer con este estudio de hoy es llevar una comprensión general de lo que es la fiesta. Porque si nosotros entendemos lo que es la fiesta, entramos facilito dentro de la enseñanza, y eso nos va a facilitar también dar los pasos que nosotros estamos dando hoy hacia las raíces hebreas. Cuando nosotros entendemos qué fue lo que pasó en Pentecostés, se van a afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón no solamente nuestra identidad y nuestra pertenencia a Israel, sino la seguridad de estar caminando y de ser partícipes de ese nuevo pacto que tanto habíamos proclamado. Pero como les digo, esta es una fiesta que es tan importante, ya viene, se celebra en la mitad de mayo. Hoy no vamos a tratar el asunto de cuándo se celebra la fiesta, vamos a tratar es de entender la fiesta. Y es de las fiestas más importantes porque es la que nos va a dar a nosotros realmente firmeza en toda nuestra creencia. Además de ser una linda historia de amor que nunca habíamos entendido de esa manera. Shavuot o Pentecostés comienza precisamente en todo lo que nosotros aprendimos y leímos y vimos, pero tampoco entendimos que era el pueblo frente al monte Sinaí. Allí se celebró la primera fiesta de Shavuot o Pentecostés. Yo sé que esto es nuevo para muchas personas de la iglesia, pensar que lo que ocurrió en el Sinaí es el primer Pentecostés. Y tiene cosas muy interesantes que vamos a ver hoy, pero los invito
a que con una mente tranquila, sin prevenciones, entremos a estudiar la fiesta de Shavuot. Y ustedes van a ver al final qué bendición es. ¿Qué pasó en Éxodo 19 cuando se celebra por primera vez Pentecostés? El Eterno había acabado de sacar al pueblo de Egipto. Vamos aquí a poner el PowerPoint. Y nos dice Éxodo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vamos hasta acá antes de hacer la declaración. Vamos a hacer un resumen de lo que había sucedido. El Eterno dice que se acordó de su pueblo Israel, que ya se había multiplicado en Egipto y estaba en esclavitud, y viene y los saca con gran poder, los saca de Egipto, pasan el Mar Rojo, y después del cruce del Mar Rojo, 3 días después de Pesach, ellos llegan hasta el monte Sinaí. Exactamente llegan en el día 47 después de haber cruzado el Mar Rojo. Entonces nos dice por eso Éxodo 19 que es en el mes tercero cuando ya ellos llegan al desierto del Sinaí. ¿Quiénes vienen? Vienen las 12 tribus de Israel y vienen también acompañándolos todos los egipcios que viendo el poder del Eterno se unieron al pueblo de Israel. Estos egipcios que se unieron fueron divididos entre las 12 tribus. Fíjense que nunca fueron puestos aparte, no fueron puestos en un grupo aparte o como una tribu aparte, sino que fueron distribuidos entre las tribus. Así que básicamente estaban las tribus de Israel presentes allí en el Sinaí. Entonces el Eterno le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel una declaración de amor preciosa. Pongan atención. Le dice, y vosotros visteis, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, ¿a quién? A los hijos de Israel. Así que aquí encontramos algo que definitivamente nos cambia ya muchos conceptos. Aquí el Eterno le está diciendo a Moisés, díganle al pueblo que yo los saqué de Egipto, que yo los traje, los tomé sobre alas de águila, y los traje rápido, los traje protegidos y los he traído a mí para darles, para hacer una ceremonia de compromiso allí con Israel. Entonces, ¿el compromiso cuál es? Él les dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ustedes pueden creer la dimensión de esas palabras. Como el creador del cielo y de la tierra, el todopoderoso, nos dice, si ustedes escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Y me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Sabemos que santo quiere decir apartado, o sea, apartado del mundo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Eterno había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Es decir, el compromiso fue aceptado. El Padre les propone que ustedes van a ser mi especial tesoro si ustedes guardan mis mandamientos, mis pactos y me escuchan mi voz
Y el pueblo aceptó y dijo, todo lo que nos digas haremos. Así que se estaba firmando un compromiso. Entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Yahweh. Entonces, miren esto, Él va a venir, el Eterno mismo, su presencia va a estar allí en el sello de ese compromiso de bodas. ¿Por qué estamos diciendo que es un compromiso de bodas? Nunca entendimos lo del Sinaí como un compromiso de bodas. Al contrario, se veía como el sitio donde se habían recibido toda esa pesada carga y algo con una connotación negativa. Ahora estamos viendo todo lo contrario. Es una ocasión preciosa cuando hay un compromiso de bodas, cuando Él nos está diciendo, yo los voy a amar, ustedes van a ser mi especial tesoro si siguen mis mandamientos, y ellos han respondido que sí. Entonces les dice, bueno, voy a venir en una nube espesa y voy a hablar de tal manera que ellos me puedan escuchar para que crean. Y Yahweh le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, porque será apedreado o asaetado, será animal o sea hombre, no vivirá. Entonces, él les está dando todas las instrucciones. Ellos se tienen durante 3 días, ellos se van a lavar, ellos se van a purificar, ellos se van a vestir para ese compromiso de bodas. Ellos van a estar todos listos, van a estar completamente limpios para presentarse delante del Padre. Pero Él les dice que tienen que ir hasta un punto, porque recordemos, nadie puede estar en la presencia del Todopoderoso y no morir. Entonces Él pone un límite para el pueblo, pero a Moisés le permite ir más allá si el pueblo va a escuchar la voz. Descendió Moisés entonces al pueblo y santificó al pueblo y lavaron los vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Llega el tercer día, ya el día en que iba a venir el Eterno, y dice, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, sonido de chofar muy, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir al Eterno, y se detuvieron al pie del monte. Y el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el fuego de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Ustedes se pueden imaginar esa experiencia que tuvo este pueblo, ver uno que esto está ocurriendo porque sabe que es la presencia misma del Todopoderoso la que está allí. El sonido del chofar, dice, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Yahweh le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y le dijo a Moisés el Eterno, desciende, ordena al pueblo que no pase los límites, también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que el Eterno no haga con ellos estrago, todavía teniendo cuidado de su pueblo. Esta es como una imagen, algo que nos podemos imaginar de ese momento glorioso, que yo sé que muchos de ustedes hubieran querido, como yo, estar allí presentes. Ahora, esos mandamientos, todo esto que estaba ocurriendo, ¿qué es? Estos mandamientos que se dieron en este día, como estamos hablando del compromiso de bodas, pues no son otra cosa que la ketubá de las bodas. La ketubá es el compromiso que sellan los novios. Así que aquí estamos hablando precisamente de ese primer compromiso, de las bodas
que van a finalizar ahora y que nosotros nunca entendimos con quién se había hecho el compromiso. Siempre aprendimos que era con la iglesia, pero vamos acá a continuar en este día de la ceremonia. Ya viene, sigue el Eterno sigue dando los 10 mandamientos al pueblo y el resto de mandamientos de la Torá. Y en Éxodo 24:3, ya vamos adelantando hasta Éxodo 24:3 para que aprendamos algo que es muy interesante. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Imagínense, él escribió toda la Torá. Él escribió toda la Torá una vez que el pueblo volvió a confirmar su pacto, que dijeron haremos todo lo que ha dicho. Escribió toda la Torá y dice que edificó un altar con 12 columnas, que son las 12 tribus de Israel que estaban presentes. Entonces, vamos a ir definiendo algo para poder que nos quede más claro en el estudio. ¿Con quién se celebró esta fiesta de compromiso de bodas? Con Israel, con las 12 tribus de Israel, y todo Israel aceptó el compromiso. Todo Israel lo aceptó. Ahora, este es el primer pacto. Este es el primer pacto que el Eterno hace con Israel. ¿Con quién lo hizo? Acabamos de decir con las 12 tribus, pero con cómo nos lo define Jeremías, nos dice que lo hizo con la casa de Judá y la casa de Israel. Pero vamos a ver algo que es muy interesante y que origina inclusive mucha polémica cuando se habla especialmente del segundo pacto. El primer pacto que sella el Eterno con Israel se selló con sangre, de la misma manera que el segundo pacto se selló. Éxodo 24:5 continúa diciendo: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿A qué se les parece esas palabras de Moisés? Cuando dice, esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto. Este es el primer pacto. Cuando hay mucha discusión, cuando dicen que no, que en la tradición judía se dice que no, ¿dónde dice que se tenía que sellar con sangre el nuevo pacto? ¿Y por qué Yeshua tenía que sellarlo con sangre? Bueno, aquí está bien claro que sí se selló con sangre el primer pacto, y Moisés, después de nuevamente el pueblo aceptar el compromiso, entonces roció al pueblo con la sangre, diciéndoles que era la sangre del primer pacto, de ese primer pacto que se hizo. Una vez que fueron rociados con sangre, sucedió un evento muy, muy precioso, y fue que ellos, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, vieron al Elohim de Israel, vieron a Yahweh, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Ya imagínense el cierre con broche de oro de todo este compromiso. No solamente apareció, lo escucharon, ellos se comprometieron, ellos se purificaron, ellos se comprometieron, 3 veces confirman su compromiso, son rociados con la sangre de los sacrificios del cordero, y una vez que son rociados con la sangre, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, representando todo Israel,
van y ven, tienen una visión del trono mismo del Eterno. Entonces él dice que el Eterno les dio los 10 mandamientos escritos en piedra, así como el resto de la Torá. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte del Eterno, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Los dejaron encargados. Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y dice: y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Al 7º día. Este es un texto que es muy interesante, porque dice que la gloria reposó sobre el monte Sinaí, después lo cubrió 6 días, y en el 7º día nuevamente, que nos habla de reposo, de día de Shabbat, llamó a Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. A pesar de que ellos estaban a la distancia, ellos podían ver. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esto nos resume primero lo que fue el primer pacto, segundo lo que sucedió en ese primer Pentecostés, porque esa es la primera fiesta de Pentecostés. Nos resume también cómo fue el pacto de bodas de Israel y cómo Israel se había comprometido a cumplir con la ketubá de las bodas, o con las normas del compromiso de bodas. Ese fue entonces el primer Shavuot, y fue la celebración del primer pacto sellado con la casa de Judá y la casa de Israel. Habían pasado 50 días desde el paso del Mar Rojo hasta el Sinaí. 50 días que en la Torá establecieron las 2 fiestas del final de Pesach, la de primeros frutos y Shavuot, que hay 50 días exactos entre la fiesta de primeros frutos y Pentecostés. Y entre las 2 fiestas se establece lo que se llama la cuenta del Homer, es decir, una cuenta que nos va llevando día a día hasta el día de Pentecostés o de Shavuot. Es algo así como que el Padre no quería que olvidáramos el día de la celebración de la fiesta, así que nos pone a contar día por día. Por primera vez, esto es un dato muy interesante, en la Torá se utiliza la palabra Kahal o congregación, que fue traducido posteriormente como eclesia en griego o iglesia. Es muy interesante porque aquí en el Sinaí es la primera vez que aparece la palabra iglesia. Es decir, que la palabra iglesia no es del Nuevo Testamento. La palabra, lo que se tradujo como eclesia o iglesia, que era la congregación de Israel. Así que vemos todo unido acá en ese primer Pentecostés. Entonces en el Sinaí fue ordenada la fiesta de Shavuot. Entre todos los mandamientos de la Torá, el Eterno estableció que en el día 50, después de la fiesta de primeros frutos, se celebrara la fiesta de Shavuot, que conmemoraba ese compromiso de bodas con Israel. Y se puso a que se contara precisamente para poder llegar. ¿Cómo se estableció la ordenanza? Vamos a leerlo. Levítico 23, 15, 21. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, es decir, desde el día de la fiesta de primeros frutos, que es el día después del día de reposo. 7 semanas cumplidas serán, o sea, vamos a contar 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. ¿Por qué 2 panes para ofrecerle al Eterno?
¿Y por qué con levadura? Un pan por la casa de Judá, un pan por la casa por la casa de Israel, y tienen levadura porque nosotros somos personas que tenemos pecado. Así que, pero esto es lo que el Eterno ordena que se le presente en el día de Pentecostés. Y dice que cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Y ofreceréis el pan, 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Y serán holocausto al Eterno por su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Sabemos que estos sacrificios no se pueden hacer hoy porque está establecido en la Torá que si no hay templo no se pueden hacer los sacrificios. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yahweh para el sacerdocio. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. El día de Pentecostés todos deben estar reunidos. Y dice, ningún trabajo de siervo haréis, y es un estatuto perpetuo donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. No importa si estamos en el exilio, si nosotros estamos en el último rincón del mundo, la fiesta es ordenada a perpetuidad y debe celebrarse donde quiera que habitemos por las generaciones. La fiesta del Shavuot se conoce también como la fiesta de las semanas, la fiesta de la conclusión de Pascua, la fiesta de Pentecostés o 50 días, la fiesta de la cosecha, la fiesta del recibimiento de la Torá, o ley como fue traducido por los griegos. Ahora, pero que para entender lo que sucedió y en la confirmación del nuevo pacto, tenemos que entender qué fue lo que ocurrió después de esta ceremonia del Sinaí. El pueblo se había comprometido a obedecer, pero mientras Moisés subió los 40 días y las 40 noches a recibir las tablas, Israel cayó en infidelidad erigiendo un becerro de oro para adorarlo. Ellos lo hicieron en honor a Yahweh, pero igual no siguieron el mandamiento. Entonces, aquí es cuando se rompe ese primer pacto. Ya ellos, imagínense, no alcanzaron ni a pasar 40 días, cuando ya el pueblo había roto el compromiso que había establecido. Entonces es cuando Jeremías 31:31 nos dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Ah? Perdón, un momento. Perdón, es porque hubo un problemita aquí, creo que ya se resolvió. Sí. Un momento. Bueno, dice Jeremías 31:31. Un momento. Dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días. Yo no sé si alcanzaron a escuchar la última parte, que es cuando no habían pasado ni 40 días, cuando Israel rompe el pacto. Entonces, es cuando ahí entendemos lo que dice Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto, de nuevo, es con Israel. No hay un pacto con ninguna iglesia. El nuevo pacto también es con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Imagínense, en la boda hebrea, el compromiso ya establece que están casados, así todavía no estén viviendo juntos, ni se haya consumado el matrimonio. Esa era la situación exacta en la que se encontraban José y Miriam. Ellos estaban en esa etapa de ese primer compromiso donde ya parecían casados, pero todavía no se habían juntado. Aquí también nos dice el Eterno que él va a hacer él promete un nuevo pacto,
no como el que hizo en el primero, cuando lo sacó de Egipto al pueblo de Israel. Dice, porque ellos invalidaron el pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Es decir, él sí cumplió el pacto. Ahora, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, en el futuro, en el futuro. Daré mi Torá en su mente. Pondré mi ley o Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es muy importante entenderlo. Primero, que el nuevo pacto que se sella precisamente en la cita de Pentecostés, que ya vamos a entrar a mirar, fue dado, el primer pacto fue dado en el Pentecostés en el Sinaí, y la Torá o los mandamientos fueron dados en piedra. Ahora el Padre promete, el Eterno promete que el nuevo pacto al final de aquellos días, o sea en el futuro, la Torá estará escrita en la mente y en el corazón, y yo seré a ellos su Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Cuando vino Yeshua. Pero vamos a poner en contexto lo que ocurrió con Israel para las personas que no han comprendido bien este proceso. El Eterno saca a Israel de Egipto, establece ese primer pacto con ellos en el Sinaí. Israel después rompe el pacto. Ellos rompen el pacto. Más adelante el Padre divide a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Por eso al enunciar Jeremías los pactos, nombra él las dos casas que resumen las 12 tribus de Israel. La casa de Judá y la casa de Israel quedan entonces divididas. Judá permanece en la Torá, permanece en obediencia al Padre. La casa de Israel, las 10 tribus que se van al norte, se unen a los pueblos gentiles o paganos y pierden su identidad israelita, ya ni saben que son israelitas, abandonan por completo la Torá, abandonan por completo el Shabbat, los mandamientos, todo el compromiso que habían hecho, lo abandonan, y por eso, por el abandono, son expulsados completamente, según nos dice el profeta Oseas, y una vez expulsados del pueblo, no hay un recurso en la Torá para que esa casa de Israel pueda regresar. Así que el Eterno provee a su propio Hijo, a Yeshua, para que vuelva otra vez a buscar esas ovejas de Israel que están perdidas. Toda esa casa de Israel que está mezclada entre los gentiles, porque la casa de Judá sigue fiel al Padre. Allí está, con todo y la situación, digamos, de contaminación que había en el tiempo de Yeshua, de la casa de Judá, que ya hemos estudiado, la situación en que estaba el templo, la situación en que estaban bajo la dominación romana, pero de todas maneras permanecían allí unidos y permanecían en Jerusalén, permanecían con la Torá y seguían cumpliendo con la Torá y celebrando las fiestas del Eterno. Pero la casa de Israel sí estaba completamente metida entre los gentiles, se había esparcido por el mundo, y Yeshua entonces viene a buscar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Como el nuevo pacto, el Eterno lo anunció que lo iba a hacer de nuevo con la casa de Judá y la casa de Israel, pues Yeshua dice, él vino a buscar la casa de Israel para poder celebrar ese nuevo pacto, siendo él mismo el garante, el que va a poner la sangre. Recuerda, acabamos de ver que el primer pacto se selló con sangre, el segundo se va a sellar también con la sangre de Yeshua. Entonces, ahí es cuando todo empieza a tomar forma. Entonces las palabras de Yeshua, cuando dice que él vino solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene sentido.
Yeshua nunca vino a buscar ni a crear ninguna iglesia ni a inventar un grupo aparte de Israel. Él lo dijo muy claro: yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a restaurar a Israel porque precisamente él es el Mesías y el Mesías debía restaurar a Israel, y de hecho hoy está probado que lo hizo, porque nosotros, los que estábamos en medio de los gentiles, estamos ya de regreso a Israel y somos esa casa de Israel regresando donde el Padre. Ahora, en la noche anterior a su muerte, cuando comenzaba el día 14 de Aviv, el día de Pesach, que estaba celebrando con los discípulos, Yeshua dice estas palabras, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De aquí han salido muchas enseñanzas que dice que nuevo pacto elimina el pacto anterior. Ese no es el concepto hebreo. El concepto es de un pacto renovado, pero es con los mismos participantes en el pacto, solo con Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Con su sangre sella el pacto. Entonces miremoslo acá, vamos a verlo cerca. Éxodo 24:6 nos dice que Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y le dijo: esta es la sangre del pacto, del primer pacto. Ahora, en Mateo 26:28, Yeshua dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Quiénes son esos muchos? Toda esa casa de Israel que estaba mezclada entre los gentiles y los gentiles que quisieran venir a sumarse al pueblo de Israel, porque la puerta de Israel siempre ha estado abierta de acuerdo a la voluntad del Eterno para que los gentiles vengan a ser parte de Israel. Recuerde cuando lo que decíamos ahora, cuando salieron de Egipto, que se unieron multitud de egipcios y no hubo ninguna condición, ellos no tuvieron que pasar ningún proceso digamos como de conversión, ellos simplemente fueron puestos dentro de las tribus y se les dio la orden que tenían que cumplir la misma Torá, los mismos mandamientos, tenían que circuncidarse como los israelitas y nunca más fueron a un pueblo aparte o una tribu aparte de las 12 tribus de Jacob. Ahora, entonces aquí Yeshua lo que está diciendo en estas palabras, esta es la sangre del nuevo pacto que vine a derramar por toda esa casa de Israel dispersa para que sus pecados sean perdonados. Pero ambos pactos se sellaron con sangre. Ahora, el nuevo pacto se sella en Pesach, pero en Pesach ya sabemos, Yeshua muere, resucita a los 3 días, y pasados 3 días y 3 noches, él muere y resucita exactamente en la fiesta de los primeros frutos, y sigue con sus discípulos, vuelve otra vez donde los discípulos, ya lo vimos en el estudio de la resurrección, y está con ellos durante 40 días. Pero al final de esos 40 días, él va a ascender al cielo. Faltan 10 días para que se celebre la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Recuerde que entre la fiesta de primeros frutos y Shavuot van a haber 50 días exactos, que son los 50 días de la cuenta del Homer. Entonces aquí Yeshua, que muy seguramente venía con sus discípulos contando el Homer, estaban en el día 40, le dice a los discípulos esta recomendación. Hechos 1:3. Dice: a los discípulos a quienes después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Yahweh. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Él les dice: ustedes se quedan en Jerusalén hasta el día de Pentecostés, porque van a recibir la promesa. ¿Cuál era la promesa que él les había dicho que iban a recibir? Vamos a ver cuál era la promesa. Vamos a Juan 14:15, porque él les dijo: la promesa que yo les di, o sea, ya Yeshua les había dado esa promesa. Juan 14:15. ¿Qué dice la promesa?
Si me aman, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque vivo, vosotros también viviréis. Aquí les está anunciando la promesa de la venida del Espíritu mismo del Eterno, del Ruach HaKodesh, pero con una condición: si guardan los mandamientos. Esto es muy importante entenderlo, porque de las grandes distorsiones que aprendimos en la iglesia es que se recibe el Espíritu Santo y hay hasta talleres para recibir el Espíritu Santo y hagan fila los que quieren recibir el Espíritu Santo, pero se enseña al mismo tiempo que no hay que guardar los mandamientos. Eso es completamente contrario a lo que Yeshua dijo. Yeshua dijo que Él rogará al Padre que les dé el Espíritu de verdad si guardan mis mandamientos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Cuando reciban el Espíritu de verdad, cuando reciban el Ruach HaKodesh, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es muy interesante porque Yeshua mismo dice que la identidad de Él la podemos entender quienes hemos recibido el Espíritu de verdad. Por eso hay muchas personas ciegas a la identidad de Yeshua, porque no han recibido el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad. Entonces dice Yeshua: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es decir, el que no está en obediencia a los mandamientos es una muestra de que no le ama. ¿Por qué Yeshua está hablando de estas palabras? Exactamente para el día de Pentecostés, que es la promesa que les está dando del Espíritu Santo. ¿Por qué les está hablando de los mandamientos? Lo acabamos de ver. Vamos a unirlo con Éxodo 20, porque en la celebración del compromiso de bodas, que era ese compromiso de amor, vimos que la condición que puso el Eterno fue: si ustedes guardan mis mandamientos y escuchan mi voz, serán mi especial tesoro. Por eso aquí Yeshua, cuando está haciendo todo, les está hablando del sello ya del nuevo pacto, les está hablando también de guardar los mandamientos, porque es la condición para poder entrar en ese compromiso de bodas. Nadie va a presentarse a las bodas del Cordero sin guardar la Torá. Es imposible, es imposible. Entonces aquí está muy claro, dice la palabra: el que no me ama no guarda mis palabras. Y para muchos que dicen que es que no, que es que Yeshua solamente dio 2 mandamientos, que se amen los unos a los otros, y que eso no es la Torá, miren lo que dice Yeshua: y la palabra que habéis oído no es mía, sino la palabra del Padre que me envió. ¿Qué fue la palabra que el Padre envió? La Torá. Esa fue la palabra que el Padre envió, la que les dijo, la que le dio al pueblo de Israel con una voz audible. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? Lo acabamos de ver cuando leímos el Nuevo Pacto. Es poner la Torá o la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, enseñarnos la voluntad del Padre y enseñarnos y recordarnos como todo lo que Yeshua nos enseñó. Dice entonces: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que Yeshua, volviendo a Hechos 1, les dice: no se vayan a ir de Jerusalén, porque dentro de 10 días se va a cumplir la promesa que yo les di de la venida del Consolador, del Espíritu de verdad, del Espíritu del Eterno, del Ruach HaKodesh. Sigamos leyendo Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautiza con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban 10 días y le dice, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren la pregunta tan interesante. Ellos sabían de qué les estaba hablando. Ellos sabían que si había habido un pacto con Israel en el Éxodo y ahora se iba a sellar el nuevo pacto, entonces ese nuevo pacto tenía que ser también con Israel. Por eso le dice, es que vas a restaurar a Israel en este tiempo. Miren, noten, por favor, noten, abran sus oídos. La pregunta no fue, ¿y tú vas a crear una iglesia ahora después de que venga el Espíritu Santo? Esa no es la pregunta es, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Porque solo el Israel tiene que estar restaurado para volver a entrar en compromiso. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren la respuesta de Yeshua. Yeshua les está diciendo, ellos le dicen, ¿vas a restaurar a Israel ahora? Y le dice, no, en otras palabras, no es ahora. Ustedes por ahora van a recibir poder y van a ser testigos de este sello del nuevo pacto. Y ustedes van a ir como testigos míos a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué hace por qué pone como esa lista? Bueno, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de los ojos. Vamos ahora a analizar esas palabras. Ellos obedecieron y exactamente 10 días después, 50 días después de la resurrección, entonces viene el día de Pentecostés. Esto de Judea, de Samaria, vamos a verlo un poquito más adelante, ya les digo por qué. Hechos 2:1. Entonces ya les da la promesa. Ellos están esperando que ya Israel va a ser restaurado. Les dice que ellos van a llevar el mensaje de restauración hasta lo último de la tierra. Y por fin llega el día de Pentecostés. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque los escuchaban hablar a cada uno en su propia lengua. Analicemos un poquito hasta ahí porque es bien interesante. Llega el día de Pentecostés y ellos están juntos, ellos están unánimes como tenían que estar. Porque recuerden que todo Israel debía reunirse, lo acabamos de ver en la ordenanza de Levítico 23, que es un día de santa convocación. Así que ellos estaban todos en Pentecostés, estaban todos juntos, cuando vino del cielo un viento recio que soplaba. Un viento que llenó la casa, pero un viento que lo escucharon, con un estruendo que lo escucharon todos los que estaban alrededor. ¿A qué se parece esto? A lo que ocurrió en el Sinaí. En el Sinaí todos escuchaban el viento, los truenos, los sonidos del chofar. Aquí en este Pentecostés, donde se estaba sellando el nuevo pacto, vuelve y ocurre una situación similar. Y dice que ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Pero ¿en qué lenguas empezaron a hablar? Nos dice bien clara la palabra que había judíos de muchas partes de las naciones que hablaban diferentes idiomas, y ellos escuchaban a los apóstoles hablando en sus propios idiomas. Aquí no estaban hablando en ninguna lengua extraña. Ellos simplemente, sin más ni más, estaban hablando y cada cual escuchaba en su propio idioma.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que les oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose: ¿esto qué es lo que quiere decir? Ahora preguntémonos, ¿por qué la primera manifestación de haber recibido el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo fue precisamente a que ellos hablaran y cada uno entendiera en su propia lengua? Porque si vamos al objetivo de la fiesta o al objetivo de todo esto, lo que estaba pasando, que era volver a reunir otra vez a Israel desde los 4 ángulos de la tierra, pues necesitaban ese poder en ese momento de poder ser entendidos en cualquier idioma, para que la casa de Israel, dispersa donde estuviera, escuchara el mensaje y volviera de regreso a la casa. En ese tiempo, recuerden, ni tecnología ni nada, ahí tenía que ser ni traducción simultánea. Ahí la traducción simultánea se hizo desde el trono del Eterno. Así que ellos hablaban y cada uno escuchaba en su idioma. ¿Por qué habían tantas personas de tantas partes? Porque era la fiesta de Shavuot y todos debían venir a Jerusalén al templo en la fiesta de Shavuot. Entonces, cada uno escuchaba en su propio idioma. Ahora, de acuerdo al texto, hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿ustedes creen que nació una iglesia gentil en el día de Pentecostés? Hasta ahora, primero, no hemos visto ni un gentil. Estamos hablando solo del templo, estamos hablando solo de los 120 de que estaban reunidos desde los 10 días anteriores en el aposento alto, pero hoy ya están en el templo. Vamos a ver por qué. Y ellos reciben ese don del Espíritu, y aquí para nada estamos hablando de ningún gentil ni de ninguna ruptura con Israel, todo lo contrario. Estamos hablando de la facilidad de ser entendidos en cualquier idioma para poder llamar a la casa de Israel desde los sitios más remotos de la tierra. Entonces analicemos todo esto para ver en realidad lo que estaba sucediendo, y que no es que nació ninguna iglesia. ¿Cuál fue la última pregunta que le hicieron? Si iba a restaurar a Israel, no si iba a fundar una iglesia. En la mente de Yeshua, en toda la profecía del Tanakh, en ninguna parte está profetizado que fuera a haber un grupo aparte de Israel, una iglesia o un Israel espiritual, como lo llaman. Eso no aparece, eso nunca estuvo en la mente de Yeshua, eso jamás estuvo en la mente de los discípulos. Hoy que lo podemos leer, simplemente no interpretarlo, leerlo, es cuando nos damos cuenta. Ahora, ¿qué es la restauración del reino de Israel? Porque a él le están preguntando, ¿restaurarás a Israel en ese tiempo? Pues la restauración es que las 12 tribus estén reunidas de nuevo. En Hechos 26, 3, 7, en Hechos 26, 3, 7, que ya la vamos a leer, hay un texto muy interesante de Pablo. Pero de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37, la casa, todo Israel va a ser restaurado y reunificado, y Yeshua va a ser la cabeza de todo Israel. En Lucas 1:32 dice: este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Yahweh le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí nos anuncia que Yeshua va a reinar sobre toda la casa de Jacob, no, de nuevo, no sobre ninguna iglesia. Él va a reinar, dice Lucas 1:32, sobre la casa de Jacob, y la casa de Jacob son las 12 tribus, más los gentiles y que se han unido a Israel. Ahora, miren las palabras de Pablo en Hechos 26, que son muy interesantes, porque la restauración de Israel en la tradición judía desapareció. Ellos dicen: no, ya se reunificó Israel y ahora no más los judíos es Israel. Eso no es cierto en las Escrituras.
Y nadie puede sostener esto en la escritura. Eso no se puede sostener sino en la tradición oral y en lo que se ha venido enseñando de una generación a otra. Pero la escritura es completamente clara para decir que las 12 tribus serán reunidas al final, que es lo que está ocurriendo hoy. El mismo Pablo dice acá, cuando está hablando, dice, por la esperanza de la promesa, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Pablo está diciendo, tienen que volverse a restaurar las 12 tribus para que ya Israel pueda entrar en el compromiso de las bodas con el Eterno. Así que esas 12 tribus, en este momento, cuando Pablo está hablando, no estaba presente sino la casa de Judá. La casa de Israel estaba metida entre los gentiles, como hasta hoy. Pero ya Pablo sabía que aunque Judá, Benjamín, los levitas, que estaban resumidos en lo que se llama la casa de Judá, con los judíos, con los descendientes del mismo Judá, él sabía que las 12 tribus se tenían que reunir, y era lo que les estaba diciendo acá, hablando de la esperanza de la reunión. Ahora, miremos la orden de Yeshua. Yeshua les dije ahora que vamos a ver esto. ¿Por qué les dice Yeshua que primero vayan a Jerusalén, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra? Entonces, sabemos por el mismo libro de Romanos que la orden fue ir primeramente al judío, y que eran quienes, los que estaban en Jerusalén y en Judea. A ellos tenían que ir primero a hablarles de la restauración de Israel, a hablarles de que Yeshua había venido, a ser testigos de Yeshua, que había venido para restaurar a Israel de nuevo. Por eso los discípulos nunca se fueron del templo, nunca se fueron de las sinagogas. Ellos, si ustedes leen el libro de los Hechos, ellos se siguieron reuniendo en el templo y en las sinagogas, porque ellos les estaban diciendo primero a los judíos, como dijo Yeshua, que ya Yeshua había venido para restaurar las 12 tribus de Israel. Les dice después que vayan a Samaria. ¿Quiénes estaban en Samaria? Pues los samaritanos, que eran descendientes físicos de las tribus, que se fueron al norte, pero a ellos, aunque habían abandonado la Torá, ellos sí sabían que eran descendientes físicos. Ellos no se habían mezclado con los gentiles como las demás tribus. Los samaritanos habían construido inclusive otro templo para ellos, y por eso era que no se querían entre judíos y samaritanos, porque los judíos sabían que ellos habían abandonado la Torá, aunque eran descendientes de Jacob. Recuerden que la mujer samaritana reconoce a Jacob como padre. Entonces, primero ustedes le van a hablar a los judíos, después le van a hablar a los samaritanos, que sabemos que son descendientes físicos, y después ustedes van a ir hasta el último rincón de la tierra, porque ustedes van a ser pescadores de hombres, ustedes van a llevar mi mensaje, ustedes le van a decir al mundo que Yeshua vino a restaurar a las tribus, y el que tenga esa sangre israelita va a escuchar el llamado. El que no la tiene, bueno, allá estará sordo a este llamado. Pero lo que está diciendo Yeshua es muy claro. Mis ovejas, las ovejas de la casa de Israel, van a escuchar mi voz y me van a seguir. Ese es uno de los puntos por los que, en mi caso, por ejemplo, yo trato de llegar tanto a la iglesia cristiana con los mensajes, porque dentro de la iglesia cristiana está la casa de Israel. ¿Por qué? Muy simple, porque Yeshua dijo que la casa de Israel iba a escuchar la voz y lo iba a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿quiénes fuimos los que seguimos la voz de Yeshua? Los que estábamos, o los que hoy todavía están en la iglesia cristiana. ¿A quién siguieron? A Yeshua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos de la casa de Israel. Lo que pasa fue que nos enseñaron que en este Pentecostés había nacido una iglesia gentil, y que ya nosotros no éramos de Israel, que nosotros éramos gentiles o paganos, que quiere decir lo mismo, y que ya no había Torá, y que cambiaron por completo el mensaje.
cambiaron por completo el evangelio que se había mandado a predicar, porque aquí vemos que lo que mandó a decir Yeshua fue lo contrario. Vaya, dígales que hay que volver a la Torá, que vamos a restaurar, hay que restaurar otra vez a Israel, y ustedes, yo ya pagué el precio del pecado, estamos dentro del nuevo pacto, el Rúa mismo, el Espíritu, de verdad lo van a recibir, y Él va a poner la Torá en sus corazones. Entonces, hasta el último rincón de la tierra van a ir precisamente para buscar todos esos peces de Efraín, esos peces de la casa de Israel, y los envía como pescadores de hombres para volverlos a injertar en el olivo de Israel. Ahora, en la ascensión hay algo que es muy interesante. Cuando Yeshua sube al cielo, antes de dar esas instrucciones, los ángeles mismos les dicen, este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿A quién le habla a los ángeles? Le está hablando a los judíos, a los discípulos que estaban allí presentes con él. Él no le estaba hablando a gentiles. Entonces, ¿por qué hoy esperamos, si dice que de la misma manera que se fue va a volver, por qué hoy se enseña que él va a volver a los gentiles? Él no va a volver a los gentiles, él va a volver otra vez a Israel, de la misma manera como se fue, regresa. Ahora, miremos lo del aposento alto. El aposento alto es uno de los errores más comunes y parte de esa enseñanza errada. Siempre se ha creído que los apóstoles estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Ellos no estaban en el aposento alto. Si ustedes lo leen con mucho detenimiento, se van a dar cuenta que los 120 que se reunieron en el aposento alto fueron los 10 días antes de Shavuot. En el aposento alto pasaron esos 10 días. Ahora, ¿ellos recibieron el Rúa en el mismo sitio? No, y la clave la encontramos en la concordancia griega, que es en la que está escrito esa parte del Nuevo Testamento. La palabra en griego para aposento alto es como Uper uom, me imagino que lo estoy pronunciando fatal, pues porque yo no sé griego, no tengo ni idea, pero significa la parte más alta de la casa, la parte alta, el piso alto de la casa donde una mujer residía, o significa también un cuarto en la parte alta de la casa construido sobre un techo plano. En últimas, la parte alta de una casa. Ahí sí era donde estaban ellos. Esa es la descripción perfecta para el aposento alto, donde ellos estuvieron orando por esos 10 días antes de Shavuot. Pero cuando dice que esa palabra casa que se usa cuando dice que ellos recibieron y la casa tembló, es la palabra Oyacob, que significa una casa, un edificio o la casa de Dios o el tabernáculo. Es una palabra para describir el templo, el lugar del Altísimo. Así que no más, y esto claro no nos está hablando en hebreo, nos está hablando en griego, pero igual nos está dando la diferencia. No es lo mismo cuando la palabra que encontramos en la concordancia para el aposento alto que la que encontramos para el día de Pentecostés, para la palabra que se tradujo como casa en español, porque está hablando del tabernáculo o del templo. Así que sabemos que los discípulos estaban en el templo, por eso había tanta gente alrededor de ellos, por eso todos escucharon el estruendo, por eso todos se maravillaron de lo que estaba ocurriendo. Ahora, el mensaje de Shavuot, ¿cuál fue? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, estaban hablando, ellos comenzaron, viene un viento recio, comenzaron a hablar en otras lenguas, y ellos ya lo leímos, cada uno decía, pero si ellos son galileos, ¿cómo es que están hablando en nuestro propio idioma? Ahora, ellos estaban tan perplejos que lo único que decían era, esto lo que están es borrachos, estos están llenos de mosto, ellos están borrachos. Ellos no podían entender lo que estaba ocurriendo con los discípulos, pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, pongan atención al mensaje de Pedro, porque es que el mensaje de Pedro nos confirma todo lo que hemos venido hablando hasta ahora.
y nos confirma que ninguna iglesia nació en ese día. Pedro, levantándose, alzó la voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Él no le estaba hablando: oigan, gentiles, o mire, discípulos, nos vamos a ir a los gentiles para poder decir que ahí nació una iglesia. No, él les estaba hablando a los judíos: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la tercera hora del día. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero les está diciendo, ellos no están borrachos, ustedes que no recuerdan las escrituras, porque esto es el cumplimiento de la profecía de Joel. Y dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Eterno, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Él le repite, Pedro le repite toda la profecía, que comienza cuando, en los postreros días, cuando derrama el Rúa sobre toda carne. ¿En quiénes había sido derramado el Rúa en el Tanakh? Sobre ciertas personas. Nosotros podemos leer, por ejemplo, cuando se está construyendo el tabernáculo, entonces dice que el Eterno puso su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, sobre los que estaban haciendo, por ejemplo, toda la labor de orfebrería del templo, del tabernáculo, perdón. Es decir, sobre ciertas personas venía la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es privativo del Nuevo Testamento, está desde el mismo día de la creación cuando se movía sobre las aguas. Entonces, aquí el cambio que hay que estaba profetizado es que hoy se derramaría sobre toda carne, y los hijos y las hijas profetizarán. Qué tan bueno que dice hijos e hijas, que no es solamente hombres los que iban a recibir este privilegio del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Vuestros hijos y vuestras hijas pues profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Y más adelante termina diciendo, este es un proceso que va a seguir hasta el final, hasta el día en que venga el día del Señor, que el día del Señor es el día del regreso del Mesías a hacer juicio a la tierra, y no el domingo como siempre se ha enseñado, el día grande y manifiesto, en donde todo el que invoque, o sea, todo el que de verdad esté en obediencia al Eterno será salvo. Sigue diciendo Pedro, varones israelitas. Miren que de nuevo no le habla a ningunos gentiles, que ni estaban por ahí, porque recuerden que los gentiles no podían entrar al templo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y le crucificaron, al cual Elohim levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David lo había anunciado, que él no iba a haber corrupción. Dice, porque David mismo, le está hablando a los judíos. Ustedes recuerdan las palabras de David en el Salmo cuando dijo, veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pedro les está diciendo, el mismo David vio a Yeshua, supo de Yeshua. Él anunció que no dejaría el alma dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El mismo David había anunciado que Yeshua no vería corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás con el gozo de tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hoy.
Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción, y a este Yeshua resucitó Yahweh de todo, y de lo cual nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Este es el discurso de Pentecostés. ¿Qué tiene que ver con lo que hemos escuchado en la tradición de la iglesia, de lo que es Pentecostés? ¿Cuándo en la iglesia se ha usado este discurso de Pedro como base para la enseñanza? Para decirle, escuchen, el mismo David tuvo un encuentro con Yeshua. El mismo David sabía. En estos días tuve una discusión bien interesante y correcta, no crean que estoy hablando de nada negativo, pero bien correcta con respecto a esto. Precisamente si David sabía de Yeshua, y aquí hay una confirmación de que David sabía y David profetizó que Yeshua se iba a sentar a la derecha del Padre, y también profetizó que él se iba a levantar de los muertos. Entonces sigue diciendo Pedro, así que exaltado por la diestra del Eterno, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Muchos de los que están en mi página de Facebook, yo creo que recuerdan esta discusión hace poco, que decían, no, él no está hablando David no está hablando de Yeshua, David está hablando de sí mismo. Pues no, David estaba hablando de Yeshua, y aquí la palabra nos lo está corroborando. El mismo Pedro lo está diciendo al pueblo judío, y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepan pues toda la casa de Israel que Yeshua, ese que ustedes crucificaron y mataron, es el Mesías. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Yeshua para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora recuerden, acabamos de ver por el profeta Joel que ahora el don del Espíritu Santo era para todos. Antes no, antes era para ciertas personas y en ciertos momentos. Por eso él les está diciendo, pues arrepiéntanse por no haber creído en él, bautícense en el nombre de Yeshua y van a ser llenos de la presencia del Ruach HaKodesh. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos. Fíjense y verá de quién está hablando Pedro. Pedro está hablando que la promesa del Espíritu del Ruach es para los judíos, es para sus hijos y es para los que están lejos, es decir, para la casa de Israel. El pesar es que así como hay tantos errores en la tradición cristiana, se han pasado de una generación a otra muchos errores en la tradición judía, y han perdido este privilegio de recibir el Ruach HaKodesh en sus vidas. Y por eso no han podido ver el Mesías, por eso están la mayoría, hoy una gran parte de la casa de Judá abandonó inclusive al Padre. Son seculares, no están en la Torá, o los que están en la Torá están siguiendo enseñanzas de hombres y no la Torá. ¿Por qué? Porque no tienen la presencia del Ruach. Porque ¿qué es lo que hace el Espíritu de verdad que acabamos de ver? Poner la Torá en los corazones y en la mente. Cuando la Torá ya no está en el corazón y en la mente, allí no está la presencia del Ruach. Cuando se están siguiendo las tradiciones de los hombres, es porque no hay la presencia del Ruach. Eso es lo que dice. La presencia del Ruach no es hacer escándalos, y no es temblar, y no es hacer un mundo de cosas hasta muy desagradables en realidad, que hemos visto en medio de las congregaciones por la distorsión de lo que es la presencia del Ruach. El Ruach es de paz, porque él es el mismo Ruach del Eterno. Él viene a enseñarnos la Torá, a llevarnos a la verdad. Entonces dice, para vosotros es la promesa, y para los que están lejos también, y para todos los que nuestro Padre llame. O sea, es para
para los judíos, para la casa de Israel que está lejos y para todos los gentiles que quieran venir a ser parte del pueblo de Israel. Y con otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Recordemos que en el momento de la vida de Yeshua, la casa de Judá estaba muy contaminada con pecado, con los mandamientos de hombres. Ellos estaban siguiendo más los mandamientos de hombres que la Torá como hoy. Así que sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron en aquel día 3,000 personas. ¿Por qué es muy importante este número de 3,000 personas que se añadieron ese día? ¿Y por qué específicamente ese número? Si nosotros nos devolvemos a leer el primer pacto en el Sinaí, cuando pecaron, yendo detrás del becerro de oro, 3,000 israelitas murieron como consecuencia de ese pecado. Hoy, cuando se firma el nuevo pacto, 3,000 israelitas, 3,000 judíos son salvos. Entonces, es una manera del Padre establecer claramente que hay un paralelo, que lo que ocurrió en el Sinaí, lo que ocurrió en el Pentecostés del Nuevo Testamento es el mismo evento. En la confirmación del nuevo pacto, el primer pacto en el Sinaí, el nuevo pacto aquí. Dice, y entonces perseveraban todas estas personas que creyeron en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La Torá, lo que Yeshua les había dicho. En la comunión unos con otros, comuniones aquí es el hecho de estar cerca unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Recuerden, ellos estaban en Israel y perseveraban unánimes. ¿Dónde? Dice el versículo 46, ustedes lo pueden leer ahí. Perseveraban unánimes en el templo. En el templo, ellos no se fueron. Esto no fue el punto de partida para ninguna iglesia. Ellos seguían asistiendo cada día al templo de Jerusalén. Ellos estaban allí. Ellos siguieron su vida de judíos normal, solo que ellos ya creían en Yeshua, ahora estaban llenos del Espíritu, y dice que comían con alegría y sencillez de corazón y partían el pan en sus casas, alababan al Eterno y tenían favor con el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día, aquí dice a la iglesia, ya vimos que era la palabra iglesia en el Sinaí, a la congregación israelita, añadía los que habían de ser salvos. ¿No es muy interesante el discurso de Pedro? Porque díganme, ahora, escuchándolo y analizándolo, ¿dónde hay una iglesia que nace ahí? En ninguna parte. Resumamos entonces. Shavuot habla del nacimiento de Israel como congregación, habla del compromiso de las bodas como con la congregación de Israel. Es la fiesta de la Torá. Así que el Pentecostés del Nuevo Testamento tiene que ver es con la Torá en los corazones, como dice el nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, pondré mi Torá en sus corazones. Es imposible esa enseñanza de que la Torá está abolida y que entonces el Espíritu Santo vino y nosotros ya no creemos en la Torá. Perdóneme, pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Eso fue un error que aprendimos sin pensar siquiera en lo que estaba ocurriendo. ¿Y sabe por qué nunca nos dimos cuenta? Porque aprendimos que eran dos testamentos diferentes y que el Antiguo Testamento, eso era como una historia patria, eso no tenía nada que ver con nosotros, que lo de nosotros era lo que se llamaba el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos de Génesis a Apocalipsis, como se lee cualquier libro de principio a fin, es cuando entendemos todas estas verdades. Cuando nosotros entendemos que en el primer Pentecostés los mandamientos se escribieron en piedra, y en el Pentecostés después de Yeshua los mandamientos están en el corazón, pero los mandamientos están porque son eternos, la Torá es eterna. Y como anunció Pedro en su discurso, solo los que estén en obediencia al Eterno
eterno van a ser protegidos en el tiempo de su regreso, en el día del Señor. Miremos este cuadro que nos resume. El Pentecostés en el Sinaí fue el día 50, el nuevo también el día 50 después de primeros frutos. En el Pentecostés del Sinaí, Yahweh aparece en medio de truenos, de relámpagos. En el Pentecostés del Nuevo Testamento también el Eterno aparece en un viento recio y en mucho ruido. En el Sinaí hubo fuego, en Pentecostés hubo fuego. En el Sinaí los mandamientos del Padre estaban escritos en piedra, ahora estaban en el corazón. En el Sinaí fueron escritos por el dedo de Elohim, en el Nuevo fueron escritos por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. En el Sinaí 3,000 murieron, en el Pentecostés 3,000 vivieron para siempre. En el Sinaí se dio la letra de la Torá y en Jerusalén se escribió la Torá en el corazón, se dio el verdadero espíritu de la Torá. El primer pacto ocurrió en el monte Sinaí, el segundo en el monte de Sión, allí en Jerusalén. Ahora, entonces nos damos cuenta que es una continuidad, no tiene nada que ver con nada que sea parte de Israel. ¿Cómo se celebra la fiesta? Ya vimos, traerán 2 panes de ofrenda mecida. 2 panes se presentan al Eterno, 2 panes que representan la casa de Judá y la casa de Israel, cocidos con levadura, a diferencia de los de Pesach, que son sin levadura. Estos son con levadura. También en Deuteronomio 16:16 nos dice: 3 veces al año aparecerá todo varón delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta de pan sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de tabernáculo. La de la semana es Shavuot. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Si hay algo bien importante ahora en la fiesta de Shavuot, es presentar nuestra ofrenda al Eterno. ¿Cuál es la ofrenda? No podemos hacer ofrenda de animales porque no hay templo. Pero ¿cuál es nuestra ofrenda? ¿Qué es lo que nosotros le debemos presentar al Eterno en el día de Shavuot? Esa ofrenda personal. La ofrenda es precisamente esa ofrenda de arrepentimiento, de bautizarnos en el nombre de Yeshua, de venir otra vez a la Torá, de saber que somos injertados otra vez en el pueblo de Israel, y llevar, y no solamente escuchar el mensaje, obedecerlo, sino llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Cuando esa es tu ofrenda para el Eterno en Shavuot. Shavuot nos habla de la restauración de Israel. Shavuot nos habla de llevar el llamado a la casa de Israel hasta el último momento, hasta el último rincón de la tierra. Así que la ofrenda que tenemos que presentarle es nuestra propia vida y nuestro llamado a la casa de Israel. Muchas personas no pueden llamar, no tienen esa facilidad, digamos, para enseñar, para hablar a otros. Bueno, entonces háganlo a través de otras personas que enseñamos, apoyen otras personas que enseñamos, háganlo como ofrenda, multiplicando los estudios, multiplicando todo este esfuerzo que se está haciendo. Esa es nuestra ofrenda de Shavuot. Nuestra ofrenda de Shavuot es presentarnos y decirle: Padre, aquí está mi vida, parte ya de estos 2 panes, ya soy parte de Israel, y mi contribución a que la palabra sea llevada, ¿la voy a hacer yo mismo o la voy a hacer a través de algún ministerio, o la voy a hacer a través de alguna persona a la que se puede apoyar? Así que esto es Shavuot, esto es recibir el Ruach, esto es volver otra vez a la restauración de Israel, porque finalmente, ¿para qué vino el Espíritu de verdad? A guiarnos a la verdad y a guiarnos a la Torá, para que Israel pueda ser reunido. No puede estar reunido si todo Israel no está en obediencia a la Torá. Si nosotros miramos, y con esto terminamos, el proceso del creyente, el proceso que sigue cualquier creyente, es el mismo que se siguió en las fiestas. Primero tiene que salir de Egipto, porque Egipto es símbolo de pecado. Segundo, debe experimentar el Pesach o la Pascua, o sea, debe entrar en esa comunión con Yeshua, que pagó el precio por nuestro pecado. Él pagó para que nosotros pudiéramos regresar a nuestro linaje israelita.
Ahora, debe pasar el Mar Rojo, o sea que debe bautizarse en agua en el nombre de Yeshua. A través del desierto debe ir hasta Pentecostés o hasta Shavuot, va a contar esos 50 días hasta llegar a Shavuot. Recuerden que el Eterno le mandó a purificarse antes de que llegara el día de Shavuot. Esa purificación que es arrepentimiento sincero, volver otra vez en obediencia o volver en obediencia al Padre. Entonces ahí es cuando nos presentamos nosotros con esos 2 panes delante del Padre, con nuestra ofrenda, limpios en arrepentimiento sincero y pidiéndole que nos llene con su espíritu de verdad para que nosotros podamos obedecer y guardar la Torá con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, guardarlo con gozo, guardarlo con la seguridad de que al hacer esto es como nosotros estamos en convenio con el Padre. A través de la vida, entonces el creyente va a ser refinada su fe como el fuego, a pasar muchas pruebas hasta llegar a la tierra, y debe dar también fruto. No es solamente que yo crea, que yo reciba la instrucción, sino que yo debo dar fruto, yo debo compartir a otros, porque tenemos todo un pueblo de Israel para llamar alrededor del mundo. Miren si todavía usted está en su iglesia y este llamado lo captó y lo entendió, ¿cuántas personas tiene alrededor para decirle, mire, un momento, ninguna iglesia nació, es la restauración de Israel? Leamos Efesios 2, nosotros somos ciudadanos de Israel, vamos a volver en obediencia al Padre. Así que eso es ese fruto. Hoy se está cumpliendo todo esto, lo que estaba profetizado, lo que anunció Pedro en aquel momento. Hoy sigue el llamado hasta el último lugar de la tierra, el llamado a volver a la Torá. Solo les quiero leer para terminar estas palabras del Salmo 19, para que los que todavía no han llegado a la Torá y escuchen este mensaje, se quiten de la cabeza eso que el enemigo puso, de que era una pesada carga, que nadie puede cumplir, y todo ese mundo de cosas que solo vienen del corazón del enemigo. Porque miren lo que dice la Escritura acerca de la Torá. La Torá del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Cuando entramos en contacto con la Torá es la que nos convierte el alma, el corazón, la que nos hace nuevas criaturas. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos da sabiduría. Él dice, los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. No hay mayor gozo que saber que estamos viviendo en obediencia al Padre. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. Ya hay luz en nuestra vida cuando nosotros conocemos la voluntad del Eterno. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Yahweh son verdad, todos son justos. Así que los animo a que en esta fiesta de Shavuot, que viene ahora ya a mediados de mayo, nos presentemos como una ofrenda viva al Padre. Entendamos, si usted necesita volver a escuchar este mensaje, vuélvalo a escuchar, léalo todos los capítulos, léalo del Éxodo, léalo de ahora, lea los otros estudios que están en mi página y le van a ayudar a comprender algo que es completamente indispensable que entendamos antes de que venga el día terrible del juicio al mundo. Tenemos que estar ya en Israel, tenemos que estar bajo las alas del Todopoderoso, que dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si no has sido injertado de nuevo en Israel, hazlo ahora. Pregunta, escríbeme, si tienen preguntas, escríbanme. Ahí está, aquí les estoy poniendo el correo, estoy dando el nombre de la página. Hay otros estudios, métanse a estudiar las Escrituras, no más tradiciones de hombres. Seamos testigos de Jesús hasta lo último de la tierra, pero testigos de verdad, no testigos de los que llamó para que regresaran y que apenas regresan a Israel lo niegan. Esos no son testigos, esos son traicioneros que simplemente creen que van a entrar por su propia voluntad y así no es.
Yeshua dijo que fuéramos testigos de Él, testigos de su muerte, testigos de su resurrección, testigos de su misión, testigos de que Él es el que pagó el precio para que nosotros pudiéramos volver a ser parte del pueblo de Israel. Así que unámonos desde ahora y sigamos contando el Omer, lleguemos hasta el día mismo de Pesach con un corazón ya limpio, en arrepentimiento, con el gozo de saber que le vamos a pedir al Padre que ese Ruach HaKodesh, ese espíritu de verdad y de paz y de gozo, inunde nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra definitivamente es la que nos da libertad y es la que es verdadera. Padre, gracias porque hemos podido entender en tu misma palabra toda la verdad. No en un libro extraño, no en una enseñanza de hombres, no en algo completamente ajeno a nuestras vidas. Allí en ese libro que tú colocaste en nuestras manos, en tu Biblia, en tus escrituras, allí es donde encontramos la verdad. Y Padre, desde ahora yo te ruego que tú nos des esa doble porción de tu espíritu para esta fiesta de Shavuot. Padre, que podamos gozarnos en tu Torah, aprenderla, que recibamos más revelación de tu parte, Padre, más sabiduría, más gozo, más paz. Padre, pon esa Torah en nuestro corazón, grábala con fuego en nuestra mente, Padre, y que tu mismo Ruach nos advierta cuando nosotros estemos yendo en contra de tu voluntad. Padre, pero ayúdanos a llevar este mensaje tuyo y a ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, danos la unción, danos el poder. Yeshua mismo dijo que recibirán poder para ser testigos de Él. Danos ese poder, Padre, danos esa unción que quebranta yugos, esa unción que traspasa corazones de piedra y los transforma en corazones de carne. Padre, ayúdanos a llevar este mensaje, ayúdanos, nosotros abrimos la boca, pero que seas tú el que la llene, Padre, con tu poder, con tu palabra, que penetre profundo hasta los corazones y discierna los pensamientos. Haznos buenos pescadores de hombres, Padre. Danos tu bendición en esta noche y permítenos que muchas personas que tú vas a poner con oídos sensibles espirituales y ojos sensibles espirituales comprendan la verdad a través de este estudio. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, pedimos tu bendición, pedimos tu compañía, pedimos que nos guardes en nuestra entrada y en nuestra salida, pedimos que nos des toda bendición de los cielos, que nos abras las ventanas de los cielos, Padre, que nos des el pan de cada día también, que nos des tu sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des revelación, y el pan de cada día, Padre, y salud y protección en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, que tengan una feliz noche, espero que hayan quedado claridad en cuanto, por lo menos en lo más simple de la fiesta de Shavuot. Bendiciones y que el gozo del Padre lo llene sus vidas, llene sus hogares y los bendiga. Amén.